Bueno, em, como yo les dije al principio, la clase de amplificación no tiene que ver con el circuito, ¿sí? Sino que tiene que ver la, con el modo en el cual conduce el dispositivo de amplificación, ¿sí? Em, entonces, ahora les quería comentar una cuestión, que es que uno puede tener un amplificador clase A con la carga conectada en el colector, ¿sí? Y también puede tener una amplificador clase A con la carga conectada en el emisor, ¿sí? Bueno, acá hay una fuente que ahora les voy a comentar cuál es el objetivo, pero eh, hay dos diferencias en este amplificador clase A y en el amplificador entre este amplificador clase A y el anterior, ¿sí? Que tienen que ver con que uno desea, en general, que la etapa de salida se comporte como un amplificador de tensión. En consecuencia, un amplificador de tensión significa que su resistencia de salida tiene que ser lo más baja posible, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso se los voy a comentar en el papel. Cuando uno tiene el emisor común, tiene el siguiente circuito. Este es un modelo lineal, pero nos sirve para tener una idea de lo que pasa acá, ¿sí? El circuito, el primero que vimos, tiene la resistencia conectada en el colector, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es la resistencia que se ve hacia allá, lo que tengo que hacer sería la resistencia R0. Lo que tengo que hacer es poner una Bx acá y calcular cuánto vale la Ix, ¿sí? Esto lo tengo que hacer poniendo a tierra la base, ¿sí? Y obviamente sacando mi RL. Ahora, si yo tengo a tierra esto, ¿qué corriente puede haber acá? Y cero, porque tengo esto en 0 volt, esto en 0 volt, no puede haber corriente en la base, no puede haber corriente en el colector. Entonces, esta resistencia, que es la relación Bx sobre Ix, es, bueno, no vamos a poner infinito, pero es muy grande. Esto no se condice con lo que nosotros necesitamos, que es que una etapa de salida se comporte como una fuente de tensión más que una fuente de corriente. Entonces fijémonos qué pasa con el colector común, que es el colector común, este que se le dice seguidor, ¿no? Que es el que les comenté recién con la fuente de corriente. Es este con una fuentecita acá y mi resistencia de carga. Si yo hago el circuito de señal de esto, a mí me queda una cosa así, la carga conectada acá, RL, la fuente esta de polarización no la pongo porque la está pasivada, y acá tengo HF y B, y esto va a tierra, ¿no? Porque el colector va a BCC. Y para ver cuál es la resistencia de salida de esto, acá tengo que poner de nuevo la tierra acá, ¿sí? Pongo mi Bx, voy a calcular mi Ix, y esta RL la saco, ¿sí? Entonces, fíjense que la corriente IB, acá tengo mi Bx conectada a RPi y mi Bx conectada a RPi. Entonces yo de acá puedo calcular que la IB es igual a menos Bx sobre RPi. Y por otro lado, esta Ix, ¿a qué es igual? Y a esta corriente que está acá, ¿sí? Que es HF más 1 por IB. Con signo contrario, porque van las dos para distintos lugares. Entonces, menos HF más 1 IB.
Entonces de acá puedo sacar la relación entre Bx e Ix. Reemplazo esta acá y me queda Ix dividido menos HF más 1 igual a menos Bx sobre Rpi. Entonces Bx sobre Ix es Rpi sobre HFE más 1. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. Entonces fíjense que esta resistencia, esta R0, es mucho más chica que la que tenía en el caso anterior. Entonces desde ese punto de vista, de quién se comporta mejor como una fuente de tensión, este circuito es más adecuado. Bueno, ¿cómo funciona este circuito? Bueno, ya sabemos, esto va a conducir durante 360 grados, vamos a explicar por qué. Y ahora la señal sale por emisor, ¿sí? Sale por este punto. La primera cuestión, además del asunto de la resistencia de salida, que es más baja que en el caso del circuito anterior, como se explicaba recién en el papel, este circuito lo que tiene es, en principio, que si esta fuente de corriente está adecuadamente dimensionada, esta carga no sufre de la circulación de corriente continua. Porque en principio, tiene una fuente negativa acá y una fuente positiva. Entonces se supone, si yo lo polarizo bien a esto, se supone que si BI es 0, ¿cómo es? Tiene una de gamma, este punto sin señal se puede mantener en 0 volts. Con lo cual no habría corriente continua sobre esta carga, sino que esa corriente continua circularía por esta fuente, ¿sí? El problema que tiene esta topología es que es un seguidor, quiere decir que no tiene ganancia de tensión, tiene ganancia de corriente, pero no tiene ganancia de tensión. De ahí su nombre, ¿no? Ahora, en el semiciclo positivo de la señal de entrada, este transistor es un seguidor, con lo cual es como si tuviera atada esta tensión a este punto. Pues de hecho, entre este punto y este punto hay un diodo, ¿sí? Entonces, como esta topología no tiene ganancia de tensión, esta fuente ya tiene que tener la amplitud suficiente como para poder ir entre BCC y menos BCC, ¿sí? Fíjense lo siguiente, si yo hago con mi BI que este emisor suba en tensión, ¿sí? En principio, si este fuera un transistor ideal, cuando está saturado este transistor, ¿qué significa? Y entre su colector y su emisor tiene una tensión muy chiquita, o sea que es casi un cortocircuito, ¿sí? Si yo pongo un cable acá, entre colector y emisor, este punto toma el valor de CC, ¿sí? Entonces, si en el semiciclo positivo yo logro que en el pico este punto llegue a BCC, estoy reproduciendo este semiciclo positivo sobre la carga, ¿no? Ahora, si esta BI va por debajo de 0, siempre va a haber corriente en el transistor, porque aunque la corriente en la carga vaya para este lado, esta corriente va a circular de acá hacia allá, ¿sí? De arriba hacia abajo. Entonces este transistor siempre va a estar polarizado. De tal manera que en el semiciclo negativo de la señal de BI, como esto sigue siendo un seguidor, si acá hay un arco de sinusoide negativo, acá va a haber un arco de sinusoide negativo. Y de esa manera el semiciclo negativo se puede reproducir sin problema. En el pico de la tensión negativa, este transistor está abierto, entonces imagínense que no está desconectado, ¿sí? Entonces la tensión
de salida es básicamente la corriente de la fuente de corriente que multiplica a la RC, ¿sí? Ese va a ser el valor pico de tensión que se va a desarrollar en la carga. Obviamente que si yo no dimensiono bien esta corriente, no voy a poder hacer que esta sinusoide sea simétrica, ¿sí? Por eso el valor de corriente que yo tengo que poner acá es tal que IP por RC tenga que ser igual a la tensión positiva. Entonces hay una relación entre la corriente de polarización y la tensión positiva. Bueno, eso se va a lograr, ese punto, por decir, va a ser el punto de máxima expulsión, es decir, la sinusoide máxima que yo pueda reproducir. Bueno, ¿cómo es la corriente en el transistor? Va a tener una componente continua, ¿sí? Que va a ser la componente esta, ¿sí? Y va a tener una componente de alterno. Cuando con el transistor en el semiciclo positivo le dé corriente a la resistencia y le tenga que dar corriente a la fuente, va a tener que dar 2 veces VCC sobre RC. Y cuando esté cortado, va a estar en este punto, es decir, va a tener corriente cero en el colector. Para comparar los dos, clase A con seguidor y el clase A con emisor común, si uno hace el balance de potencias, va a ver que el rendimiento es el mismo. El rendimiento máximo es 25%.